Bueno, y como veis, la igualdad de conjuntos se produce cuando... Pero vosotros, ¿qué hacéis viniendo a estas horas? Que llegáis tarde. Que la clase ya ha empezado, ¿no lo veis? Anda, sentaos, relajaos y por ser vosotros, que sois muy guapos, os lo voy a repetir todo desde el principio. Vamos a empezar haciendo un poco de repaso del vídeo anterior y vamos a conectar un poco con este. En verdad, hicimos ya un repaso de toda la lógica de predicados. Vimos que al final toda esa lógica de predicados se fundamentaba en la lógica de proposiciones, que por eso lo vimos un poco en la primera lista de reproducción, todo el tema de lógica de proposicional, al final, para poder entender un poco mejor todo esto. Y hoy lo que vamos a hacer es, pues ya que hemos desarrollado ese lenguaje con el que vamos a poder hablar de elementos de un conjunto y de las propiedades de un conjunto, este último apartado en términos proposicionales, pues lo que vamos a hacer es precisamente establecer, ¿no? Vamos a formalizar un poco estos elementos que, como veis, en la pizarra algunos de ellos ya nos han aparecido, ¿no? Por ejemplo, vamos a... Por cierto, lo repito un poco siempre. Aquí he redactado un poco en la pizarra las cosas muy por encima. Si queréis echar un vistazo a esto, tener la definición de una manera más extensa o demás, os dejo por ahí abajo el enlaces al blog y les echáis un vistazo vosotros cuando queráis, porque ya veis que aquí verdaderamente poquito. Pero bueno, se dice sobre todo la pertenencia es algo que se dice de un elemento en un conjunto. Esto quiere decir que lo que pertenece a conjuntos son elementos. Solo podemos hablar de este simbolito de la pertenencia cuando esto de aquí es un elemento concreto. Por ejemplo, nosotros en varias ocasiones hemos puesto ya el ejemplo de los números... Ah, no me cabe. Los números del 1 al 10, ¿no? Está ahí un poco mal escrito, pero como ya lo hemos usado tantas veces, creo que nos entendemos. Bien, por ejemplo, dentro de este conjunto, pues tenemos cualquiera de estos números pertenece al conjunto y lo escribiríamos así. Escribiríamos, por ejemplo, que 7 pertenece al conjunto que hemos llamado C. Existen muchas maneras de llamar a los conjuntos. Yo les llamo C mayúsculas por el hecho de conjuntos, ¿no? Como empieza por C, pues parece obvio. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando un elemento está entre los elementos de un conjunto? Pues que pertenece. ¿Y qué ocurre cuando no? Que no pertenece. Este es el simbolito para representar que no pertenece. Como veis, tampoco nos vamos a complicar mucho. Es simplemente tachar el símbolo de la pertenencia. Bueno, vale, esta sería un poco la definición de pertenencia. Un elemento pertenece a un conjunto si es un... si está en la lista, ¿no? De los elementos que forman parte de ese conjunto. Bueno, por otro lado, la inclusión de conjuntos, esto ya es otro tema, porque aquí, fijaos que este operador nos va a permitir hablar de la relación entre elementos y conjuntos. Un elemento pertenece a un conjunto y sin embargo la inclusión lo que nos va a hablar es de lo que ocurre entre varios conjuntos. En este caso vamos a tener dos conjuntos, a uno le hemos llamado A otro le hemos llamado C. Entonces este simbolito lo que quiere decir es que A está incluido en C. ¿Y esto qué querría decir? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que como A es un conjunto, todos los elementos de A deben de formar parte de C. Siguiendo los ejemplos que hemos visto en estos días, el otro día comentábamos que dentro de este conjunto nosotros podríamos definir el conjunto de los números pares. Los números naturales pares entre el 1 y el 10, ¿no? Claro, este conjunto A cumple precisamente esto. A está contenido en C.
se lee de esa manera. A está contenido en C. Verdaderamente dudé un poco si llamar a este apartado eh, como definiciones o si denominarlo a este apartado directamente subconjuntos, porque eso es otra forma de decirlo. Cuando A está contenido en C, otra manera de decir es que A es un subconjunto de C. Esto es un subconjunto dentro de todo este conjunto. Vale, y entonces, ¿qué quieren decir estos otros simbolillos? Bueno, esto es un poco más curioso, eh, porque bueno, si este quiere decir que A está incluido en C, este lo que nos quiere decir es que A no está incluido en C. Quiere decir que en A hay un elemento el cual no está en C. Bien, y este último es el simbolillo del el subconjunto propio, ¿no? Que se les llama. Eh, Esto lo que quiere decir es que todos los elementos de A están en C, pero existe algún elemento de C que no está en A. Dicho de alguna manera, dicho de otra manera, podríamos decir que A lo podemos meter dentro de C y aún sobra parte de C. Por ejemplo, mmm, si yo tengo 100 mililitros de agua y sabemos que en un vaso entran 250, puedo echar esos 100 mililitros y sigue quedando aún espacio. Pues de alguna manera eso es lo que se representa ahí. Podéis haceros una idea también de cómo funcionan todos estos operadores de la inclusión, porque funcionan de una manera análoga al menor y el menor o igual. De hecho, en algunos libros y seguramente en algunos temas más adelante, cuando estemos hablando de estructuras algebraicas, seguramente que en algún momento sustituya el término de subconjuntos con el de menor y el menor igual para hablar de subgrupos y cosas así. Pero son un poco análogos en el sentido de que este conjunto es menor o igual, es decir, que está contenido o es igual que C. Este no es menor o igual, o sea, es mayor, ¿no? Hay algún elemento de A que no está dentro de C y este pues sería como un menor, ¿no? Sin el igual. En plan, A está dentro de C y es más pequeño que C. Entonces, bueno, lo que nos importa un poco hoy es profundizar en esta relación de la igualdad de conjuntos. ¿Por qué? Porque en principio nosotros vamos a escribir que dos conjuntos son iguales cuando tienen idénticos elementos el uno del otro. Es decir, si los elementos que tiene un conjunto son exactamente los mismos que los que tiene el otro. Si se cumple esa condición, entonces estamos hablando de una igualdad. Lo que pasa es que ahora lo que vamos a desarrollar, ahora que hemos visto un poco estas definiciones, es desarrollar un poco unas pequeñas propiedades para ver un poco cómo funcionan estas cosas, de la pertenencia, la inclusión y la igualdad de conjuntos. Entonces, pues bueno, pues ahora nos vemos. Bueno, vamos a ver más propiedades, 7 en total, de hecho, pero según las estaba escribiendo he decidido que las voy a separar en bloques, ¿no? Vamos a comenzar por estas tres propiedades que ni siquiera las vamos a demostrar, porque en este capítulo, aunque vamos a empezar a ver algunas demostraciones, eh, nada más que me voy a parar en aquellas que me parezcan un poco ejemplares, ¿no? De las que pueda sacar un poco alguna explicación para vosotros. Quizás alguien me podrá recriminar, sobre todo alguien que está haciendo matemáticas, el hecho de que no me voy a parar a hacer demostraciones en estos primeros capítulos. Pero según veamos el capítulo de demostraciones, a partir de ahí sí que trataré de traer todas las demostraciones que pueda, al menos las que yo sepa, porque no tiene sentido que os explique aquí una demostración haciendo una especie de copia y pega. Ahora, las demostraciones que yo entienda y demás, pues sí que las iremos trayendo por aquí. Esto en concreto son tres propiedades que son más bien la formalización de lo que antes hemos dicho. Por eso no necesitan demostrarse, porque al final es cómo vamos a llevar al simbolismo matemático pues las cosas que hemos dicho hace un momento.
Por ejemplo, con respecto a la inclusión, hemos dicho que A está incluido en B si todo elemento de A es también de B. Es básicamente lo que nos está diciendo esto. Si lo quisiéramos leer muy, muy propiamente, esto es para todo A perteneciente a, entonces o se cumple que ese elemento A pertenece también a B. Es decir, todos los elementos que están en A están también en B. Vamos a aprovechar a introducir un poco el tema de los mapas de Vandermonde, ¿no? Seguro que todos estos vosotros, muchos lo conocéis, seguro que hasta en bachillerato se ven estos mapas conceptuales, los diagramas de Vandermonde. No sé si pronuncio bien los nombres, hay muchos nombres en matemáticas muy raros, entonces si alguien me va a recriminar que pronuncio mal un nombre de estos Vandermonde, pues mira, fastidiaos, Vandermonde, Vandermonde y Vandermonde. Lo voy a pronunciar así. Entonces, bueno, los mapas estos de Vandermonde nos sirven un poco para esquematizar cómo se comportan los conjuntos. Entonces, si nosotros pintásemos un conjunto universal, S, por ejemplo, y dentro un conjunto B y aquí un conjunto A, estos mapas lo que nos lo tenemos que imaginar es como que representan zonas. Todo esto es la zona en la que nos estamos moviendo, esta es la zona de B y esta es la zona de A. Si os dais cuenta, la zona de A está dentro de B. Todo lo que está dentro de A está dentro de este otro conjunto que es B, ¿no? Pues entonces, justo cuando ocurren estas cosas es cuando se utiliza este símbolo. Este símbolo viene a decir que uno está dentro de otro, básicamente. No sé si antes, explicándolo con palabras, se podía ver bien, pero bueno, yo creo que con el dibujo ahora un poquito mejor. Entonces, claro, si esto es lo que quiere decir la inclusión, ¿qué es lo que quiere decir que A no esté incluido en B? Pues, por ejemplo, un caso de no inclusión podría ser, a ver, este. Este es un caso de no inclusión. ¿Por qué? Porque para que A no esté incluido en B, lo que esto nos está diciendo es que existe algún elemento en A que no pertenece a B. Pues fijaos, todos esos son elementos que están dentro del conjunto A, pero no forman de ninguna manera del conjunto B. Entonces A no puede estar incluido en B. Y como veis, esto es la formalización de la definición que hemos hecho antes. Eh, Básicamente en esto lo que estamos representando, que ya lo hemos dicho también en algún momento, es que nos interesa usar el simbolismo matemático. Porque no es lo mismo eh, decir que todo elemento de A lo es también de B. Fijaos que yo ya lo he tratado de resumir. Y aún así escribir todo elemento de A lo es también de B es muchísimo más largo y es muchísimo más insufrible que escribir esto. Que en verdad, si nos acostumbramos un poco, es más sencillo y nos puede permitir abreviar, sobre todo en términos de escritura. Como veis, el hecho de la escritura matemática, cuando se está explicando, no hace que yo al final tengo que explicar a veces de más. Pero es importante que en estos capítulos nos paremos y expliquemos estas cosas, aunque puedan ser un poco cansinas y un poco, la verdad es que, jolín, para mí que ya hace muchos años que yo he dado estas cosas, entonces esto casi resulta como un jueguito, ¿no? Como jugar a algo muy bobo. Pero claro, son cosas que para mí resultan muy bobas porque estoy muy acostumbrado, pero para vosotros, alguno de vosotros que no haya visto estas cosas, pues claro, a lo mejor la abruman. Entonces, por eso me parece importante pararme. Pero vaya, que si. Que yo escucho críticas. Bueno, básicamente. Bueno, pasemos al tercero. El tercero nos habla de lo que hemos dicho antes, que era un subconjunto propio. En este caso, A es un subconjunto propio de B, o A está incluido propiamente en B. Y fijaos que este ya tiene un poco más de tela.
aquí se nos está mezclando, como avisamos en el capítulo anterior, se nos está mezclando la lógica proposicional con la lógica de predicados. Si os fijáis, esto proposicionalmente es una conjunción y aquí tenemos dos predicados distintos, ¿no? Que los tenemos ahí nombrados con cuantificadores. Entonces, fijaos, para que A esté incluido propiamente en B, lo que tiene que ocurrir es que todo elemento de A lo sea también de B. Pero además, debe de existir un elemento en B que no forme parte de A. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de dos maneras. Bien, vamos a decir que aquí tenemos un conjunto universal y aquí tenemos el conjunto A que casualmente coincide con el conjunto B. Y, por otro lado, vamos a tener este caso, que es el mismo que ya había dibujado yo en el caso para el primer ejemplo, ¿no? Para la primera propiedad. Entonces, fijaos que en este primer caso nosotros podríamos escribir esto sin ningún problema. Esto es cierto. A está incluido en B. Y en el segundo también. Ahora, en el primero no podríamos escribir de ninguna manera esto porque no existe ningún elemento de B que no esté en A. Entonces esto no tendría ningún sentido. Aquí sí. Aquí sí que podríamos poner esto. Porque todos los elementos de A forman parte de B, que esto es lo que hemos visto en el apartado anterior, ¿no? Todos los elementos de A están dentro de todos los elementos de B, pero además existen aquí elementos en B que no forman parte de A. Entonces, dicho de alguna manera, este simbolito todavía comprende la posibilidad de que estos dos conjuntos sean iguales. Pueden ser que uno sea menor que el otro o que sean iguales. Sin embargo, este no comprende la posibilidad de que esos dos conjuntos puedan llegar a ser iguales. La verdad es que la diferencia tampoco es muy importante. Esto nos servirá de importancia, pues sobre todo cuando nos dediquemos a cosas muy específicas eh, o a temas muy de definición, muy de teoría. Pero en general, bueno, que sepamos, ¿no? Que existen todas estas cosas. Y sobre todo lo que más me interesa es la formalización. Es estas tres cosas que nosotros hemos dicho se lleva a lo formal, ¿no? A la lógica de predicados, que es lo que hemos visto en el capítulo anterior, de esta manera. Así que bueno, vamos a por las siguientes propiedades. Bueno, dentro de este bloque de las propiedades, ya os he dicho que en total vamos a ver 7. En concreto, separo estas dos del resto porque como veréis, en todo este tema van a ser muy importantes estas dos... Bueno, hay más propiedades que estas, pero ya veréis que van a aparecer 3 o 4 propiedades, la propiedad reflexiva, la propiedad simétrica, la antisimétrica y la transitiva, que van a cobrar una especial importancia de cara al final de esta lista de reproducción, porque cuando lleguemos a la parte de cómo aplicar los conjuntos o de qué nos pueden servir los conjuntos, pues una de las cosas que veremos son las funciones. Veremos cómo podemos estudiar las funciones que ya hemos visto en bachillerato o en la ESO a través de estos conceptos de conjuntos. Y ahí, cuando hablemos de las relaciones y de todos estos temas, estas propiedades van a cobrar mucha relevancia. Pero mucha, además. Entonces, bueno, en concreto, cuando hablamos de la relación de inclusividad cumple la propiedad reflexiva y la propiedad transitiva. Básicamente, lo que nos está diciendo es que el conjunto A forma parte o está incluido dentro de sí mismo, lo cual es obvio, porque todos los elementos del conjunto A son elementos del conjunto A, evidentemente, ¿no? Como veis, estas propiedades
son totalmente evidentes. No hace falta casi demostrarlas. Eh, que de momento me viene bien. Pero bueno, nos estamos acercando también a hacer nuestras primeras demostraciones. Por otro lado, la propiedad transitiva, por lo que nos dice es que es una propiedad que se va desplazando, ¿no? Que transita de unos elementos a otros. Entonces, si A está incluido en B, si A está dentro de B y B está dentro de C, pensar en. Pensar, pensar por ejemplo, en geografía, ¿no? Eh, Madrid está dentro de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid está dentro de España. Entonces, Madrid está dentro de España. Pues es eso lo que estamos diciendo, básicamente. Si un elemento está dentro de otro, o sea, si un conjunto está dentro de otro, B, y este conjunto B está dentro de otro conjunto C, entonces el primer conjunto está dentro de C. Como veis, estas cosas, representarlas oralmente, representarlas lingüísticamente, no es tan sencillo como escribirlas. Por eso, por eso todas estas formalizaciones nos vienen bien. Bueno, vamos a por las últimas dos propiedades, que estas son más de curiosidad. A veces me parece un poco trampa esto de meter el conjunto universal, porque tal y como nosotros hemos hablado del conjunto universal, siempre va a aparecer un conjunto universal cuando hacemos referencia a propiedades. Entonces, cuando estamos hablando a niveles teóricos, muchas veces no es necesario hablar de conjuntos universales. El conjunto universal hace mucha referencia al momento de la práctica. Pero bueno, estas dos propiedades simplemente nos ponen un poco en la relación que hay entre la pertenencia y la inclusividad. Y el último es un caso, bueno, esto es cierto. El primero, el apartado número 6, lo que nos está diciendo es justo la relación que se cumple entre la pertenencia y la inclusión. Si un elemento pertenece a un conjunto, entonces el conjunto unitario formado por este elemento está incluido dentro del conjunto. Básicamente esto es una proposición, esto es una propiedad que viene a enfatizar el hecho de que la pertenencia se utiliza para elementos dentro de conjuntos. La inclusión se habla para conjuntos que están dentro de otros conjuntos. Fijaos que nosotros cuando empezamos un poco este camino en el mundo de los conjuntos, nosotros queríamos una manera, lo simplificamos, ¿no? Y dijimos que nosotros queríamos una manera de poder hablar de los elementos de un conjunto, poder diferenciar bien entre los elementos, las propiedades del conjunto, poder diferenciar un poco todas estas cosas. Y fijaos que apenas estamos empezando, yo sé que ya llevamos 4 o 5 vídeos, pero aún así apenas estamos empezando y aunque apenas estamos empezando, ya estamos empezando a poder complicar nuestro lenguaje matemático mucho más de lo que esperábamos en un primer momento. Ya podemos expresar cosas mucho más complejas de lo que queríamos expresar en un primer momento. Porque ahora tenemos que diferenciar, por ejemplo, entre un elemento y un conjunto unitario, un conjunto que solo tiene un elemento, no son lo mismo. Esto también os lo puse un poco de ejemplo cuando hablaba del conjunto vacío, ¿no? Porque mucha gente pone el conjunto unitario formado por el conjunto vacío, lo confunden muchas veces con el conjunto vacío, y no es lo mismo, porque esto es un elemento de un conjunto y esto es un conjunto con un único elemento. Es que no es lo mismo. Entonces, estas tonterías tenemos que meterlas en la cabeza, además, a fuego. Por otro lado, la propiedad número 7, por cierto, 7 seré yo la persona más original del mundo, pero es uno de mis números favoritos, entonces veréis que organizo muchas cosas de 7 en 7. Pero bueno, básicamente esta propiedad, igual, esto es algo que nos permite añadir una pequeña anotación. Esto lo que nos dice es que el conjunto vacío forma parte de cualquier conjunto A, el que sea. De hecho, a este A le tendría que haber llamado C, pero bueno. Porque le estoy llamando C, ¿no? A lo largo de todo el vídeo, pero nos entendemos. El conjunto vacío forma parte del conjunto A.
Y a su vez, todo conjunto A forma parte del conjunto universal. Es decir, todo conjunto que yo me imagine dentro de los números naturales forma parte del conjunto de los números naturales. Y por otro lado, a mí la parte que más me interesa es la del conjunto vacío, porque esto además es muy famoso, ¿no? Decimos que el conjunto vacío está dentro de cualquier conjunto, pues vamos a ser súper originales y me voy a inventar un conjunto como este. A que no os lo esperabais? ¿Eh? Sorpresas. Bueno, dentro de este conjunto eh, se dice, ¿no? Que el conjunto vacío forma parte del conjunto C. Porque de alguna manera el conjunto vacío viene a ser... o sea, pensar que un conjunto es como una bolsa donde tienes elementos, ¿no? Esta filosofía además nos viene muy bien para cuando vayamos a probabilidad. Entonces, pensar que yo meto la mano en esa bolsa y que voy sacando elementos. Saco el 5 y saco el 7 y saco el 8 y voy sacando hasta que saco todos los elementos. Todos los elementos están fuera de la bolsa. Como veis, aún me queda la bolsa. Me queda la bolsa vacía, pero me queda la bolsa. Pues de alguna manera el conjunto vacío siempre se dice, o a mí me lo dijeron mucho en su momento, esto de que el conjunto vacío es como la bolsa. Eh, o por ejemplo, como la urna, ¿no? Los que vengan de bachillerato seguro que habéis hecho muchos problemas de estos de en una urna tenemos 3 bolas negras y 4 bolas blancas. Bien, pues si sacas todas las bolas, te sigue quedando una urna vacía. Por eso, dentro de este conjunto ya está incluido el conjunto vacío. El conjunto vacío es como si sacásemos todos estos para afuera y se nos quedase, pues, simplemente las barras de conjunto. Entonces, bueno, esto sobre todo es a nivel teórico. Esto es algo que tenemos que grabarnos. El conjunto vacío forma parte de cualquier conjunto A. Y a su vez el conjunto A forma parte de cualquier conjunto, forma parte del conjunto universal. Todos los conjuntos de los que hablemos, en un determinado caso, formarán parte del conjunto universal. Bueno, vamos a poner un ejemplo un poquillo más práctico y vemos algunas cosas. Vale, vamos a empezar un poco desde el principio. Bien, mierda. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos un poco cómo funciona. O sea, sobre todo la complicación que vamos a tener nosotros a la hora de enfrentarnos a conjuntos. Recordar que aún estamos un poco en ese primer apartado que hemos dicho que es conceptualización de conjuntos. O sea, aún no os voy a exigir, digamos, hacer cosas muy locas con conjuntos. Ahora, dentro de la conceptualización de conjuntos, sí que vamos a tener que tener, sobre todo los ejemplos y los ejercicios que hagamos en este sentido, van a poner un poco a prueba eh, cómo entendemos nosotros la formalización. Entonces, muchas veces vemos aquí, en este ejemplo, nos dan un conjunto, ¿no? O sea, el conjunto A es el que nos da el propio ejemplo. En plan, este es el conjunto que nosotros vamos a manejar. Este conjunto, claro, cuando llega el alumno nuevo y ve aquí todas estas cosas, pues muchas veces se abruma y se boicotea un poco a sí mismo de cara al ejercicio. Pero en el fondo, al final, este conjunto no tiene más que 3 elementos. Ahora, es cierto, y esto es verdad, que dentro de esos 3 conjuntos, el primero es un número, ¿no? Que es el cero, que es, pues eso, es un elemento cualquiera. El segundo elemento de este conjunto es un conjunto, que un conjunto unitario, ¿no? Además. Y el tercer elemento es otro conjunto con 2 elementos. Entonces,
como veis, ¿dónde va a estar la complicación en los ejercicios así de conceptualización de conjuntos? Pues en que esto, como veis, se puede extender mucho. Podemos hacer el conjunto formado por el conjunto, formado por el conjunto, formado por el conjunto. Entonces vamos a tener muchas veces conjuntos dentro de conjuntos y sobre todo todas las complicaciones que podamos encontrarnos con este apartado se suelen solucionar del mismo modo que en su momento introduje en la parte de lógica proposicional. Introdujimos todo el apartado de jerarquía de proposiciones y lo importante que era usar bien los paréntesis, pues en este ejercicio es muy importante a la hora de conceptualizar conjuntos, es muy importante entender muy bien todas esas llaves, dónde empiezan, dónde terminan, porque claro, fijaos que a mí se me hubiese olvidado cualquiera de las llaves de pues hubiese sido ya un error totalmente garrafal, ¿no? O sea, el significado de todo el ejercicio cambiaría por completo. Entonces aquí es muy importante el orden a la hora de escribir, quiero decir. Luego ya, a la hora de pensar, de hecho, vosotros ya me vais conociendo a mí de estos vídeos. Mi pensamiento es muy caótico. Ahora, si conseguimos ese caos mental, darle una estructura escrita, entonces la carrera la tenemos hecha, verdaderamente. O sea, es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? O sea, agrupar todo ese caos en pocas palabras y bien usadas, claro, las palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Pues el ejercicio nos da dos listas, la lista número 1 y la lista número 2. Con respecto a la lista número 1, la pregunta que nos hace el ejemplo, que por cierto, si queréis ver el ejemplo más detalladamente, ya sabéis que tenéis el enlace al blog en la descripción del vídeo. Bien, entonces, con respecto a la primera lista, nosotros tenemos que decir qué elementos pertenecen al conjunto A y cuáles no pertenecen al conjunto A. Entonces, por ejemplo, el elemento C, para que veamos un poco la diferencia conceptual a la hora de hablar de la pertenencia y a la hora de hablar de la inclusión, cómo funcionan estas dos cosas. Entonces, cuando hablamos de pertenencia, que es lo que nos preguntan con la primera lista, el 0. ¿El 0 pertenece al conjunto A? Bueno, pues solo tenemos que buscar literalmente. Si este elemento literalmente pertenece a este conjunto, entonces sí, el 0. Ah, pues mira, resulta que este también es el 0. Pues entonces el 0 pertenece al conjunto A. Lo voy a marcar aquí. El 0 pertenece al conjunto A. Sin embargo, fijaos que el siguiente elemento, por cierto, no se ve muy bien, ¿no? Pero todos estos son puntos y comas. Bueno. Ay. Joder. Vale. Si os fijáis en el segundo elemento que tenemos en la lista, esto es el conjunto unitario cuyo elemento es el 0. Bien, pues este conjunto unitario pertenece al conjunto A. Vemos que aquí está el 0, pero está el 0 solo, sin ningún conjunto. Está el 0 como elemento, no como conjunto. Entonces este no pertenece. Al conjunto A. Vale, pues si seguimos, fijaos. ¿El 1 pertenece? Pues no, porque lo que tenemos aquí es el conjunto unitario formado por el 1. Entonces, en este caso, el 1 no pertenece, pero el conjunto unitario formado por el 1 sí. Y con respecto a los últimos, bueno, este caso ya no tiene tanta complicación, ¿no? Porque este se ve claro que no, que el único que pertenece es este. Este elemento tal cual es uno de los tres elementos que había dentro del conjunto A. Por eso, el 0, el conjunto unitario formado por el 1 y el conjunto formado por el 0 y el 1, los tres son elementos de A. El resto no. Vale, pues eso es con respecto a la primera lista. Ahora, en la segunda lista, ¿qué es lo que nos van a preguntar? Pues, ¿cuáles de los elementos de esta lista están incluidos dentro de A? ¿Y cómo vamos a estudiar nosotros la inclusión? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a fijarnos en el primero, ¿no?
Este es el conjunto unitario formado por el cero. Y esto lo voy a escribir un poco mejor. Vale. Nosotros nos estamos haciendo esa pregunta, por eso lo pongo entre interrogantes. ¿Es el conjunto formado por el cero subconjunto de este otro conjunto? Bueno, pues para ver esto, para ver subconjuntos, para ver la inclusión, tenemos que olvidarnos de las llaves. Tenemos que ver si lo de dentro forma parte de ese elemento, del otro conjunto. Entonces, el cero le tenemos aquí. Entonces, el conjunto formado por el cero sí que forma parte de ese conjunto que nos han dado. Lo voy a abreviar aquí. Vamos a poner el conjunto formado por el cero es un subconjunto de A. Sin embargo, el subconjunto formado por el uno no es. O sea, el conjunto formado por el uno no es un subconjunto de A. Porque si nos olvidamos de las llaves, lo que hay aquí es el elemento uno. Pero dentro de esta lista, nosotros no tenemos al elemento uno. Nosotros tenemos un conjunto unitario que tiene el uno, ¿no? Es decir, este conjunto no está incluido en A. Pero si nosotros queremos decir que este sí, tendríamos que escribir esto. Esto sí es verdad. Ese sí que forma parte de A. Porque si nos olvidamos de las llaves, entonces este es un elemento de A. Por eso. Entonces, esto al principio en muchas ocasiones es un poco lioso. Muchas veces liamos cuando tenemos que fijarnos dentro de las llaves de un conjunto, cuando no. Mm, la verdad es que estoy pensando que voy a tratar de buscar algún ejemplo más para dejaros en el blog. Pero los ejemplos van a ser un poco de este estilo. Entonces, como veis, el conjunto formado por el cero sí. Este hemos dicho que no. El conjunto formado por el cero y el uno, pues ocurre una cosa. Y es que si nos olvidamos de las llaves, tenemos dos elementos, ¿no? El cero y el uno. El cero sí que forma parte de A y el uno no. Entonces, esto no. Por otro lado, este nos está diciendo que el conjunto formado por el cero y el uno forman parte. Como el conjunto formado por el cero no es un conjunto, pues ya está. Este no. Por otro lado, este sí. Y con respecto a los últimos, este no, por la misma razón que este, porque el cero, el conjunto formado por el cero, el conjunto unitario formado por el cero, no es un subconjunto de. No es un elemento de A, entonces este no lo es. Y este sí. Porque si nos olvidamos de las llaves de afuera, las más exteriores, nos queda aún el conjunto formado por el cero y el uno que sí que es un elemento. Entonces, como veis, al final es. Es como. Es como ver diferencias en una imagen, ¿no? Al final, en plan, encuentra las 7 diferencias. Pues eso es un poco el juego que estamos haciendo cuando escribimos, cuando nos preguntamos por la pertenencia o cuando nos preguntamos por la inclusión. Cuando nos preguntamos por la pertenencia es que literalmente aquello de lo que se está hablando pertenezca al conjunto y cuando hablamos de subconjuntos lo que se está diciendo es que lo que hay dentro de este conjunto forme parte del otro conjunto. Uf. Bueno, no sé cuánto nos quedará de vídeo. Claramente el vídeo lo voy a separar en dos, entonces más o menos tiene que estar terminando. Pero sí que me gustaría añadir una última cosita antes de terminar. Hay una forma de entender la ciencia, ¿no? Que es al final
la que compartió con la humanidad un poco Aristóteles. Para Aristóteles, una de las maneras de entender la ciencia es como proposiciones derivadas de principios, ¿no? O sea, nosotros en la ciencia vamos a encontrar principios a partir de los cuales vamos a poder construir nuevas proposiciones que sean verdaderas. Entonces, de alguna manera, toda esta manera de organizar, de organizarse el conocimiento dentro de las matemáticas, en muchas ocasiones bebe mucho de Aristóteles. Y por eso se les da estos nombres, principio de extensionalidad. Aunque nosotros, como hemos dicho que esto es la teoría axiomática de conjuntos, quizás lo deberíamos de llamar el axioma de extensionalidad. Ya os he dicho que seguramente en algún momento alguno de los apartados de toda esta lista de reproducción estará dedicado a repasar punto por punto los axiomas de la teoría axiomática de conjuntos. Ahora, el principio de extensionalidad es uno de los más importantes dentro de toda la teoría de conjuntos, porque precisamente, bueno, pues ya veréis qué es lo que ocurre con este. Básicamente el principio de extensionalidad nos dice si todo elemento de A pertenece a B y todo elemento de B pertenece a A, entonces es que son iguales, A y B. Esto parece una tontería, pero verdaderamente lo que esto nos está diciendo es que los conjuntos... o sea, esto verdaderamente, esta tontería rompe toda la manera en la que nosotros hemos estado construyendo los conjuntos. Si os acordáis, en los 3 primeros vídeos, 4, no sé lo que llevamos ya, pero en los primeros vídeos de este canal nosotros hemos dicho que... verdaderamente estamos construyendo los conjuntos sobre propiedades. Nosotros hemos visto las propiedades y a partir de una propiedad podemos definir su extensión. A partir de una propiedad podemos definir su complementario, el universal. También podremos definir, que lo veremos en el siguiente capítulo, el conjunto de las partes. Pero de alguna manera, cuando nosotros incluimos este axioma, entonces estamos diciendo que los conjuntos cumplen una propiedad que no cumplen las propiedades. Entonces, los conjuntos, aunque nosotros hayamos empezado dándole mucha importancia a las propiedades, y al final, pues las propiedades hemos dicho que lo podemos expresar mediante lógica proposicional y mediante oratoria, ¿no? Mediante el lenguaje natural, que lo he dicho muchas veces. Al final, esto tiene un problema. Esto de expresar las cosas con lenguaje natural tiene cierto problema. Y es que nuestro lenguaje es increíble, en verdad. Nuestro lenguaje natural tiene la capacidad de abordar muchas de las experiencias cotidianas de nuestro día a día que se le escaparán siempre a las matemáticas. Eso está claro, ¿no? Yo creo que nadie tiene duda de que las matemáticas no pueden pretender meterse como Dios, digamos, a los aspectos más escondidos de la vida de las personas. Pero sí que tienen cierta capacidad estas enseñanzas, ¿no? De hacer cierta inspección y de meterse un poco en cada uno. Y esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre aquí. Que verdaderamente nuestro lenguaje natural tiene tantas capacidades que en muchas ocasiones esto es contraproductivo para lo que es para las matemáticas. Porque muchas de las experiencias que tenemos en nuestro día a día no tienen por qué ser racionales. Sin embargo, tal y como estáis viendo todas las construcciones matemáticas, y si estamos haciendo lo que estamos haciendo es precisamente porque se basan en construcciones totalmente racionales, ¿no? Este es nuestro tema con las matemáticas. No podemos reducir lo irracional a cosas racionales. Sí que lo podremos interpretar y podremos acercarnos a la irracionalidad, ¿no? Desde la racionalidad. Pero al final ocurren ciertas cosas por las que
tenemos que ir desprendiéndonos de ese lenguaje natural. Y este axioma de extensionalidad lo pone de redundancia. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué este esquema? ¿Por qué esto, que parece además tan obvio, ¿no? Y tan chorra, nos va a poner en algún problema? Bueno, pues porque fijaos, que esto lo que nos está diciendo es que los conjuntos se definen por, por los elementos, no por las propiedades. Aquí es donde está lo interesante. Yo os dije en su momento que la propiedad ser un número par y ser múltiplo de 2 es una chorrada porque al final son la misma propiedad. Ahora, sin embargo, fijaos en estas dos. Tenemos la propiedad P de P formulada sobre un elemento X que es verdadera si X es un número natural par y menor que 3. Como veis, el único número que cumple esto es el 1. El único número natural par y menor que 3 es el 1. Y por otro lado tenemos este otro predicado, esta otra propiedad, que es Q, la cual es verdadera si X es un número natural cuyo cuadrado es igual al doble. Esto, si lo expresásemos un poco, porque al final ya estamos suponiendo, ¿no?, varias cosas, de que aquí hemos pasado por la ESO y demás, esto se expresaría de esa manera. Y esto nos da que X es igual a 1. Nos quedaría X es igual a 0, pero el 0 no es un número natural, entonces eh, no la contamos, solo contamos con el 1. Entonces, si os dais cuenta, esta propiedad y esta propiedad, siendo dos propiedades distintas, que aquí es donde está lo malo, siendo dos propiedades distintas, definen exactamente el mismo conjunto, que es el conjunto además formado, es el conjunto unitario formado por el 1. Este conjunto es la extensión de P y la extensión de Q. Entonces, dos propiedades distintas definen un mismo conjunto. Sin embargo, si atendemos a los elementos, como estas dos propiedades tienen un único conjunto, a nosotros, que no somos filósofos y que no somos tampoco, o sea, nos gusta pensar, pero no nos gusta irnos tampoco por las ramas ni nada. Al final, nosotros como matemáticos tenemos que acotar a la filosofía, ¿no? Entonces, a nosotros no nos interesan estas propiedades, al menos de momento. A nosotros lo que nos interesan y por lo que van a ser definidos los conjuntos es por sus elementos. Sí, puede ser que un conjunto se pueda describir mediante distintas propiedades, pero es que a nosotros las propiedades y el cómo cada quien describa los conjuntos nos da igual. Lo que nos importa son los elementos de esos conjuntos. Entonces, si tú quieres hablar del conjunto de los números naturales pares menores que 3, fenomenal. Y si yo quiero hablar del conjunto de los números naturales cuyo cuadrado es igual a su doble, también lo podemos hacer, y aunque los dos estemos utilizando distintas propiedades, no nos va a importar, porque lo que estamos hablando es de un único conjunto. Así que bueno, con esto os dejo por hoy. Darle una vuelta a esto, y si os podéis buscar de hecho por ahí los axiomas de la teoría axiomática de conjuntos, pues estaría bien que les vayáis echando un vistazo. Ya podemos interpretar varios de ellos, como el axioma del complementario y algunos de estos, pero bueno, lo iremos viendo más tranquilamente. De momento, nada, en el próximo vídeo repasaremos el conjunto de las partes. Así que bueno, que os den. Nos vemos, seguimos sintonizando. Adiós.